El crujido del hielo en mi copa de champán no podía acallar el murmullo de mi propia ansiedad. Las luces del salón de baile, un dorado opulento que intentaba emular la riqueza ancestral, bailaban en el cristal, distorsionando los rostros de la familia Esquivel, una galería de sonrisas forzadas y miradas codiciosas. En el 90 cumpleaños del abuelo, mi esposo susurró: «Nos vamos. Algo anda muy, muy mal». Su voz, apenas audible sobre la cacofonía de risas huecas y brindis ensayados, era un escalofrío que me recorría la espalda. Mi mano, aferrada a su antebrazo, sentía la tensión de sus músculos. Leo, siempre tan sereno, tan inmutable, ahora era una roca de nervios. La mansión Esquivel, un monstruo de piedra y mármol en las afueras de la ciudad, era un monumento a la fortuna amasada por el abuelo Elías. Generaciones de Esquiveles habían vivido y respirado el aire pesado de sus pasillos, impregnados del olor a dinero viejo y secretos. Nuestra familia, los Esquivel, éramos un imperio. No uno de espadas y coronas, sino de contratos y acciones. La empresa, Esquivel Global, era un pulpo con tentáculos en bienes raíces, telecomunicaciones y, más recientemente, tecnología médica. Mi padre, Alberto, el primogénito, había dedicado su vida a expandir ese imperio, y yo, Mariana, había sido criada para entender que mi lugar era protegerlo, honrarlo. Aunque mi pasión, la restauración de arte, siempre había sido una disonancia en la sinfonía de los negocios, la había mantenido a raya, como un hobby caro, no como una vocación. ¿Qué dices, Leo? Mis labios apenas se movieron. Mis ojos, sin embargo, escudriñaban la sala, buscando la fuente de su alarma. Todo parecía normal, si es que la hipocresía dorada de una reunión familiar Esquivel podía considerarse normal. Mi tía abuela Clara, con su cuello de perlas que parecía asfixiarla, reía a carcajadas de un chiste del tío Ricardo, su risa un graznido seco. Mi prima Sofía, vestida de seda que le costaría más que mi salario anual, coqueteaba descaradamente con un socio de la empresa, su risa, un tintineo de campanillas. El abuelo Leo inclinó la cabeza, sus ojos grises clavados en la figura venerable sentada en el centro de la mesa principal. Elías Esquivel, a sus 90 años, era una sombra de lo que había sido. Su piel, como pergamino arrugado, se estiraba sobre unos huesos frágiles. Sus ojos, antes chispeantes con la astucia de un tiburón, ahora estaban vidriosos, distantes. Un hilo de baba le escurría por la comisura de los labios, una imagen patética que la mayoría de los presentes ignoraba convenientemente. No es él, Mariana. O al menos, no está bien. Un escalofrío. Me había acercado al abuelo antes, para felicitarlo, y su mano, fría y temblorosa, apenas había apretado la mía. Sus ojos se habían posado en mí, pero su mirada se había perdido rápidamente, como si mi rostro fuera una página en blanco. Está viejo, Leo. 90 años es mucho. No es solo eso, la voz de Leo era un susurro urgente, casi un gruñido. No ha dicho una palabra coherente en toda la noche. Y mira a Elara. Mis ojos se desviaron hacia Elara, la última esposa del abuelo, una mujer 20 años más joven, con una belleza gélida y una ambición que podía congelar el Ártico. Estaba sentada a la derecha del abuelo, con una mano posesivamente sobre su brazo. Su sonrisa, siempre tan perfecta, parecía un poco más ancha hoy, un poco más satisfecha. Sus ojos, sin embargo, no estaban en el abuelo, sino en la multitud, escaneando, evaluando. ¿Qué tiene Elara? Demasiado tranquila, Leo siseó. Demasiado feliz. Y ha estado susurrando con el abogado del abuelo, el señor Romero, toda la noche. Justo antes de que llegáramos. El señor Romero. Un hombre delgado y nervioso, con gafas que le resbalaban por la nariz. Había sido el abogado de la familia durante décadas, un hombre de confianza, pero su rostro hoy, surcado por arrugas de preocupación, no me inspiraba la misma seguridad. ¿Y qué significa eso? Mi voz era apenas un soplo. El champán, que minutos antes había burbujeado alegremente en mi garganta, ahora se sentía como plomo. Significa que el abuelo está en una posición vulnerable, y ella lo sabe. La voz de Leo era un hilo tenso. Y creo que está moviendo hilos para asegurarse de que su parte del pastel sea más grande que la de los demás. Mucho más grande. Tal vez todo el pastel. La idea me golpeó como un puñetazo en el estómago.
El abuelo Elías siempre había sido un patriarca estricto, pero justo. La empresa, su legado, siempre había estado destinada a ser dividida entre sus hijos y nietos, con mi padre, Alberto, a la cabeza. La posibilidad de que Elara intentara despojar a la familia de su herencia era una traición impensable. No puede ser, negué con la cabeza, aunque una semilla de duda ya había sido plantada. Elara siempre había sido una intrusa, una advenediza a los ojos de la familia. Su matrimonio con el abuelo, a los 70 años de él, había sido un escándalo silencioso, una unión de conveniencia que todos asumían que era por dinero. ¿Pero tanto? Créeme, Mariana, Leo me miró a los ojos, su mirada intensa. Mi instinto rara vez me falla. Y ahora mismo, grita peligro. Necesitamos irnos, investigar. Lejos de aquí. El salón, antes un lugar de celebración, se transformó en una jaula. Los rostros familiares, las risas, el tintineo de las copas, todo se volvió una amenaza velada. Mi padre, Alberto, estaba en una conversación animada con mi tío Carlos, ajenos a la atmósfera de traición que Leo percibía. Mi tía abuela Clara, siempre la chismosa de la familia, no dejaba de mirar a Elara con una expresión de suspicacia. Quizás no era el único que sentía la corriente subterránea. Pero, es el cumpleaños del abuelo, susurré, la excusa sonando hueca incluso para mí. Y Elara está aprovechándose de su debilidad. La voz de Leo era firme, inquebrantable. No es una fiesta, Mariana. Es un teatro. Y el abuelo es el títere. La decisión, una vez tomada, fue rápida y silenciosa. Nos deslizamos entre la multitud, Leo con una mano protectora en mi espalda, yo con la cabeza baja, evitando miradas, evitando preguntas. Unas pocas palabras de despedida a mi padre, el abuelo no se veía bien, nos vamos a casa y él, absorto en sus propias preocupaciones, apenas asintió. Salimos al aire fresco de la noche. El olor a pino y tierra mojada un bienvenido alivio después del aire viciado de la mansión. En el coche, el silencio era pesado, solo roto por el suave zumbido del motor. Leo conducía, sus nudillos blancos apretando el volante. No puedo creerlo, dije, mi voz apenas un susurro. Elara, ¿hasta este punto? La gente hace cosas impensables por dinero, Mariana, Leo respondió, sus ojos fijos en la carretera iluminada por los faros. Especialmente cuando hay millones en juego. Y la fortuna Esquivel es inmensa. No solo la empresa, sino las propiedades, las inversiones, las colecciones de arte. Mis ojos se abrieron. La colección del abuelo. Él tiene piezas invaluables. Mi pasión por el arte, mi trabajo como restauradora, me conectaba directamente con ese aspecto de la herencia familiar. Era el único lugar donde me sentía realmente parte de algo, más allá de los números y los consejos de administración. Exacto, Leo asintió. Todo. Necesitamos investigar, Mariana. Antes de que sea demasiado tarde. Los días siguientes fueron un torbellino de ansiedad y sigilo. Leo, un brillante analista financiero con un olfato para las irregularidades, se sumergió en los registros públicos, en los archivos de la empresa, en cualquier migaja de información que pudiera encontrar. Yo, por mi parte, intenté mantener la normalidad, asistiendo a reuniones familiares, fingiendo ignorancia, mientras mis sentidos se agudizaban, buscando cualquier señal, cualquier palabra mal colocada. Mariana, querida, ¿cómo está tu abuelo? Mi tía abuela Clara me detuvo en el pasillo de la mansión una tarde, su voz un susurro conspirador. No lo he visto desde la fiesta. Y esa Elara, siempre tan controladora. Está descansando, tía Clara, respondí, mi voz monótona. Supongo que la fiesta lo agotó. Va, Clara hizo un gesto de desdén con la mano enjollada. Esa mujer lo tiene aislado. Nadie puede verlo sin su permiso. Ni siquiera su propio hijo, tu padre. Es un escándalo. Su voz se elevó, y luego bajó de nuevo, un gorjeo. Dicen que lo está medicando. Para que esté dócil. Para que no se dé cuenta de lo que firma. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las palabras de Leo, la sospecha, la preocupación, cobraban forma. Tía Clara, eso es muy serio. Lo sé, querida, Clara asintió, sus ojos pequeños y astutos. Y nadie se atreve a decir nada. Tu padre está demasiado ocupado con la empresa. Tu tío Ricardo, demasiado preocupado por su próximo torneo de golf.
¿Y Sofía? Bueno, Sofía solo piensa en su próximo marido rico. Una risa seca escapó de sus labios. Pero yo no soy tonta, Mariana. He visto esto antes. Y huele a podrido. Las palabras de Clara confirmaron mis peores temores. Elara estaba aislando al abuelo, manipulándolo. La idea de que lo estuviera drogando era monstruoso. Esa noche, cuando Leo regresó a casa, su rostro estaba sombrío. Lo tengo, dijo, lanzando un grueso expediente sobre la mesa de la cocina. Es peor de lo que pensábamos. Me senté frente a él, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Cuéntame. Elara ha estado transfiriendo activos del abuelo a una serie de cuentas offshore. Pequeñas sumas al principio, durante los últimos 6 meses, pero la semana pasada, justo antes de la fiesta, hubo una transferencia masiva. Una cantidad obscena de dinero. Y no solo dinero. También ha estado vendiendo discretamente algunas de las piezas menos conocidas de la colección de arte del abuelo. Un grito ahogado escapó de mis labios. Las obras de arte. ¿Cómo se atreve? Mi indignación era visceral. Era una afrenta personal, una violación de algo sagrado. Y no solo eso, Leo continuó, su voz grave. He rastreado los documentos. La semana pasada, el abuelo firmó una enmienda a su testamento. Una enmienda que lo deja todo, absolutamente todo, a Elara. Desheredando a toda la familia. El mundo se me vino abajo. No por el dinero, no del todo, sino por la traición. El abuelo, el pilar de nuestra familia, el hombre que había construido un imperio, había sido despojado de su dignidad, de su legado, por una mujer ambiciosa y sin escrúpulos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo firmar algo así? Mi voz era un hilo, apenas audible. Los documentos están notarizados, todo parece legal, Leo suspiró, frustrado. Pero he encontrado un patrón de prescripciones médicas para el abuelo. Sedantes fuertes. Administrados por un médico que Elara contrató personalmente, uno con un historial dudoso. Sospecho que lo ha estado medicando para que estuviera lo suficientemente dócil como para firmar lo que ella quisiera. O incluso, que no fuera consciente de lo que firmaba. Una rabia fría se apoderó de mí. No era solo por la herencia, era por el abuelo, por su memoria, por la dignidad que Elara le había robado. Tenemos que hacer algo, Leo. No podemos permitirlo. Lo sé, Leo asintió. Pero es complicado. Si la acusamos directamente, la familia nos verá como los problemas. Y Elara tiene los papeles. Necesitamos pruebas irrefutables de su manipulación, de la incapacidad del abuelo para tomar decisiones. La estrategia se formó lentamente, un plan audaz y arriesgado. Necesitábamos pruebas. Y la mejor manera de obtenerlas era infiltrarnos. ¿Qué tal si voy a la mansión?, sugerí una tarde. Con la excusa de revisar algunas de las obras de arte del abuelo. Las que no estén en la lista de Elara. Ella no sospechará. Sabe que me apasiona el arte. Leo me miró, sus ojos llenos de preocupación. Es peligroso, Mariana. Elara no es tonta. Si sospecha algo. Ella no lo hará, insistí. Me verá como la nieta ingenua que solo quiere pasar tiempo con su abuelo y sus cuadros. Una distracción inofensiva. Y una vez dentro, puedo buscar cualquier cosa. Recibos, frascos de medicamentos, notas. Cualquier cosa que pruebe que el abuelo está siendo medicado y que ella lo está robando. La decisión fue tomada. Al día siguiente, con una caja de herramientas de restauración y una sonrisa forzada, me presenté en la mansión. Elara me recibió con su sonrisa perfecta, sus ojos escrutadores. Mariana, qué sorpresa tan agradable, su voz era melosa, pero sus ojos estaban fríos. Pensé que estabas demasiado ocupada con tus restauraciones. Oh, tía Elara, respondí, mi voz dulce como la miel, el arte del abuelo siempre ha sido mi pasión. Y sé lo delicadas que son algunas de sus piezas. Solo quería asegurarme de que estuvieran bien cuidadas. Y, por supuesto, pasar un tiempo con el abuelo. Elara dudó por un instante, sus ojos estrechándose. Luego, con un encogimiento de hombros, asintió. Muy bien. El abuelo está descansando en su estudio. Puedes ir allí. Pero sé discreta. No lo agites. Su estudio. El santuario del abuelo. Un lugar donde había pasado incontables horas,
rodeado de sus libros, sus mapas antiguos, sus obras de arte. Entré, el corazón latiéndome como un tambor de guerra. El olor a papel viejo y cuero me envolvió. El abuelo estaba sentado en su sillón favorito, una manta sobre sus rodillas, sus ojos fijos en la nada. Abuelo, susurré, arrodillándome a su lado. Su mirada se desvió hacia mí, vacía. Soy Mariana. No hubo reconocimiento. Solo un gemido bajo, un sonido de dolor y confusión. MMMPH. Lágrimas de frustración y rabia se acumularon en mis ojos. El ara lo había reducido a esto. Un caparazón vacío de lo que una vez fue. Me levanté y comencé mi trabajo. Mis manos temblaban mientras ajustaba una pintura, limpiaba el polvo de una escultura. Pero mis ojos estaban en otra parte. Busqué en los cajones del escritorio, detrás de los libros, bajo los cojines del sillón. Nada. La habitación estaba impecable, desinfectada de cualquier evidencia incriminatoria. Entonces, mis ojos se posaron en una pequeña caja de madera en el estante superior de la biblioteca, semi-escondida detrás de una pila de libros antiguos. Era una caja que el abuelo guardaba sus pequeños tesoros, sus recuerdos más preciados. Con un taburete, alcancé la caja. Mis dedos temblaron al abrirla. Dentro, entre cartas viejas y fotos descoloridas, encontré lo que buscaba. Un frasco de pastillas sin etiqueta, con una nota escrita a mano, para Elías. Administrar con las comidas. No más de una al día. Y un pequeño cuaderno de cuero, el diario personal del abuelo. Mi corazón dio un vuelco. Esto era la prueba. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Mariana, ¿qué crees que estás haciendo? Era el ara, su rostro contorsionado por una furia que no había visto antes. Sus ojos se fijaron en la caja en mis manos, en el frasco sin etiqueta. Tía Elara, solo estaba, admirando las cosas del abuelo, tartamudeé, intentando ocultar el frasco y el cuaderno detrás de mi espalda. No mientas, su voz era un chillido. Estás buscando algo. Estás espiando. Se abalanzó sobre mí, sus uñas como garras. Dame eso. Un forcejeo. El abuelo, en su sillón, dejó escapar un gemido. Elara era más fuerte de lo que parecía, impulsada por la rabia y el pánico. Mis manos se aferraron a la caja, a la evidencia. No, grité, mi voz resonando en el silencio de la habitación. Tú le estás haciendo daño al abuelo. Lo estás drogando. Una bofetada. El impacto me hizo tambalear. Mi mejilla ardía. Pero no la solté. Estúpida niña. No sabes de lo que hablas. Elara intentó arrebatármelos de nuevo. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo y mi padre, Alberto, entró, su rostro reflejando una mezcla de confusión y alarma. ¿Qué está pasando aquí? Elara. Mariana. Papá, grité, aprovechando la distracción para sacar el frasco y el cuaderno. Mira. Elara está drogando al abuelo. Y ha cambiado su testamento. Nos ha desheredado a todos. Elara palideció, su furia dando paso al miedo. Es una mentira. Es una conspiración. Mariana está loca. Mi padre tomó el frasco y el cuaderno de mis manos, su mirada alternando entre Elara y yo. La confusión en su rostro se transformó lentamente en una comprensión helada. Él conocía la letra del abuelo. Él reconocería el diario. ¿Qué es esto, Elara? La voz de mi padre era baja, peligrosa. Nada. Son tonterías. Mariana lo inventó todo. Elara se lanzó a arrebatarle el diario, pero mi padre la detuvo con un brazo. Elara, su voz era un gruñido. Sabes que no soy tonto. Los días que siguieron fueron una tormenta. La familia se dividió. Algunos, como mi tía abuela Clara, me apoyaron, susurrando, ya lo sabía. Otros, como mi tío Ricardo, se mostraron escépticos, temerosos de una batalla legal que pudiera dañar la reputación de la familia. Mi prima Sofía simplemente se mantuvo al margen, preocupada por cómo esto afectaría sus planes de boda. Leo, con las pruebas que había reunido y las que yo había encontrado, contactó a un abogado de confianza, ajeno a la esfera de influencia de Elara. La batalla legal fue brutal. Elara, con sus abogados, intentó desacreditarnos, acusándonos de codicia, de manipulación. Pero las pruebas eran irrefutables, las transferencias de dinero, las ventas de arte sin autorización,
el diario del abuelo detallando su creciente confusión y los medicamentos que Elara le daba, y el testimonio del médico que Elara había contratado, quien, bajo presión, confesó haber recetado sedantes excesivos. El abuelo fue examinado por médicos independientes, quienes confirmaron su deterioro cognitivo, agravado por la medicación. Declararon que no era competente para tomar decisiones legales. El testamento de Elara fue anulado. La noticia se extendió como la pólvora por los círculos sociales y empresariales. Elara fue humillada públicamente, su reputación destrozada. Enfrentó cargos por fraude y abuso de ancianos. La justicia, aunque lenta, comenzó a moverse. Mi padre, Alberto, me miró de una manera que nunca antes lo había hecho. No con la mirada de un padre que espera que su hija siga sus pasos, sino con la de un hombre que ve la fuerza y la integridad en ella. Mariana, dijo una tarde, mientras estábamos en el estudio del abuelo, ahora tranquilo y ordenado. Salvaste al abuelo. Salvaste su legado. Salvaste a la familia. No fue por el dinero. Nunca lo fue. Fue por la justicia, por la verdad, por la dignidad de mi abuelo. Y por mí misma. El abuelo fue trasladado a un centro de cuidados especializados, donde recibió la atención que necesitaba. Falleció pacíficamente unos meses después, rodeado de sus hijos y nietos. Su testamento original, el que repartía su fortuna equitativamente, fue respetado. La empresa Esquivel Global continuó, pero con una nueva perspectiva. Yo, Mariana, no volví a ser la misma. La experiencia me había endurecido, me había mostrado la oscuridad que podía esconderse detrás de las fachadas más brillantes. Pero también me había mostrado mi propia fuerza, mi propia voz. Continué con mi trabajo de restauración, pero con una nueva determinación. Fundé una organización sin fines de lucro dedicada a proteger el patrimonio artístico de ancianos y personas vulnerables, para que nadie más fuera despojado de sus tesoros. Leo, mi roca, mi compañero, siempre estuvo a mi lado. Nuestro vínculo se había fortalecido, forjado en el fuego de la adversidad. Una tarde, mientras observaba la puesta de sol desde la ventana de mi estudio, con el olor a trementina y barniz en el aire, me di cuenta de la verdad. No era solo la historia de una familia y su fortuna. Era la historia de cómo una mujer encontró su propósito, su voz, en medio del caos. La fortuna Esquivel no solo era dinero y propiedades, era la resiliencia, la verdad, la justicia. Y ahora, yo formaba parte de ese legado, no como una pieza más en un juego de ajedrez, sino como la mano que movía las piezas hacia la luz. La verdadera riqueza no estaba en las mansiones ni en las cuentas bancarias, sino en la integridad que se negaba a ser silenciada.